en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros, por el aire de AM 1220 Ecomedios y todas las redes sociales, YouTube incluido. Bueno, un miércoles como los que venimos teniendo habitualmente, con mucha incertidumbre y bueno, en el tema político me acompaña como siempre, y más que acompañarme yo también lo acompaño a él, al doctor Ricardo Bullerí, un lujo, un penalista de fuste, que me está acompañando y bueno, y a todo el equipo. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos, ya que dice acá mi amigo, yo soy Ricardo Bullerí, buenas tardes, bienvenidos. Un miércoles como los otros miércoles, ¿no? Estamos viviendo tiempos de inquietudes, pero bueno, como decía mi madre, no hay mal que por bien no venga, ni cuerpo que lo resista tampoco, así que supongo que como los melones, si irán, esto le va a gustar al profesor Torello, Sí, como sí. los melones se van a ir acomodando en el carro. Profesor Torello, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Dejen de darme títulos porque me van a meter en un problema, me van a demandar por usurpación de título. No importa, yo te defiendo. Bien. Buenas tardes. Está bien. Buen penalista, un buen abogado, está muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Horacio, hola Hola Ricardo, Pablo, ¿qué tal? hola Hola, la Pablo. audiencia. La verdad que sí, estamos bastante complicados, ¿no? Está complicado el asunto. Está caldeado, me Pero parece. yo creo que a un gobierno siempre débil, tenemos una oposición peronista, kirchnerista y algo de fuego amigo, que siempre le gusta la adrenalina y entonces proban bastante. Y la verdad que también muchas falencias desde el gobierno y desde parte de la oposición, de que no se sientan directamente, lo venimos diciendo de hace meses, que se tienen que sentar a dialogar, mostrarse en una mesa de diálogo, de consenso, y se acaba todo este lío financiero desde mi punto de vista, o por lo menos habrá lío financiero, pero financiero puro. No va a ser financiero y político como está ahora, que tenemos una elección. Mira, Pablo, vos sabés que, seguí atentamente que es lo que decías, y creo que hay una cosa que está en claro. El gobierno no está acertando estas últimas semanas. Primero no lo acertó con su forma un poco irrespetuosa y ahora con algunas cosas que no le salieron todo lo bien que debería ser. Pero acá decíamos también con mi coequiper de mesa que qué mal que está el mundo, ¿no? Porque ya no es un problema exclusivamente argentino. El mundo está como la mona. Rusia, Ucrania, Gaza y Israel. Y nosotros tampoco somos ajenos a esto. O sea, vemos que el mundo está en peligro, ¿eh? El mundo está verdaderamente en peligro, el mundo está en una situación como no la veíamos desde hace muchos años. Siempre tuvimos problemas, ¿no? Es decir, sí sabemos que del Congo hay guerras y bueno, y cosas por el estilo. Pero creo que hace mucho tiempo que no vemos un problema donde todos los países están en ciertas crisis y sobre todo con crisis de identidad, ¿no? Fijémonos lo que está pasando en España, especialmente, donde ya hay una abierta tirantez entre, no el gobierno de Madrid, sino el pueblo de Madrid, con el pueblo de Barcelona, por ejemplo. Y esto es llamativo porque lo que vemos es que el mundo, en vez de juntarse, cada vez se divide más. O sea, creo que el mundo está trabajando sobre las disidencias en vez de trabajar sobre
aquellos pocos puntos, en todo caso, en el cual converjan sus ideas o converjan sus necesidades. Así que, no sé, yo creo que no es un tema estrictamente argentino, ¿eh? Y creo que, de todos modos, Milei, con sus equivocaciones, tiene a este loco de Trump, que aunque no nos guste, es un personaje importante en la historia del mundo. Y el hecho de que de alguna forma diga, por lo menos diga, ¿no? Por una cosa es mandar trigo y la otra cosa es prometer trigo, son dos cosas distintas. Espero que de algún momento llegue ese dinero, y creo que el apoyo es más geopolítico que económico, ¿no? No sé qué opinás vos, querido Pablo. No, bueno, coincido con vos. Siempre para empezar a dialogar hay que empezar sobre las coincidencias, no sobre las disidencias, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad, de poder acordar. Sigo insistiendo, depende del gobierno, no depende de la oposición. Pero yo no soy tan pesimista. Yo creo que hemos vivido durante muchos años, diría 30, 40 años, ese estado de bienestar, donde no hubo prácticamente guerra, donde estuvimos muy bien. Bueno, todo llega a un fin. El tema es cómo gestionamos ese fin. Y yo coincido con vos que no se está gestionando bien. Pero hay muchas cosas, ¿no? La aparición de Internet en los últimos 20 años, la inteligencia artificial, los drones en la guerra, es todo más fácil, la vida y la guerra. La paz y la guerra es todo más fácil. Viajar es más fácil, acceder a tecnología es más fácil, todo es más fácil, pero eso trae, me parece que es parte justamente de la adecuación de la sociedad o del mundo a todas estas cosas que estamos teniendo hoy, que algunas se gestionan bien y otras mal. Mismo las migraciones, hay migraciones positivas, hay migraciones negativas. Nosotros, por suerte, hemos tenido una migración muy positiva de Venezuela, pero lamentablemente a causa de un desastre que pasa en Venezuela. Entonces hay una buena, una mala, y hay que gestionar esas cosas. Y bueno, yo lo que espero es que se termine Maduro lo más rápido posible, y ojalá que toda esa inmigración, que para mí ha sido buena, porque ha sido la inmigración capacitada, educada, venezolana, que ha venido para acá, pero también yo respeto a la inmigración boliviana, que son gente que trabaja muchísimo, hay que ordenarlos, porque prácticamente trabajan en sectores que están poco formalizados. No sabemos si toda esa gente son documentados, no son documentados, etcétera. O sea, pasan un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. También tenemos inmigración negativa, como ha sido este pequeño J o pequeño L, ya ni me acuerdo cómo se llama. Es un disparate, todos los narcos. Pero hay gente peruana que es excelente, yo la conozco, y hay tipos que son delincuentes. Ahora, es nuestra responsabilidad saber eso, y yo creo que independientemente de que uno pueda ver en el mundo los líos que hay, yo siempre agradezco que estamos lejos de los lugares de conflicto, lejos de los que tienen armas nucleares y lejos de esa inmigración que para mí no es muy buena, porque es una inmigración que no se adecúa a la cultura local de donde. Mira Pablo, justamente enancado en lo que decís vos, te digo que cada vez me gustan más los discursos de Giorgia Meloni. Es increíble la capacidad que tiene esta mujer en un mundo muy complicado, como es el mundo europeo, decir claramente: yo soy cristiana, yo quiero mis iglesias, yo quiero los italianos, yo quiero que los italianos hablen italiano. Y un poco esto hace lo que venís diciendo, es decir, ¿qué problema tenemos hoy con la inmigración que llegan a los países europeos y fundamentalmente a Francia, ¿no? Que yo soy nieto de franceses y para pedir la ciudadanía francesa y poco menos que tengo que ir y destruir la Tour Eiffel que la hizo mi abuelo, fue el ingeniero matemático que hizo el cálculo, levantarla de vuelta para que me reconozcan. Y sin embargo, si ya han llenado de grupos musulmanes que, como bien decís vos, que algo parecido a lo que está sucediendo acá también, que no adecuan su cultura a la del país. Es decir, tendría que entender que cuando
entran a un país como cuando entran a Argentina, deben sumarse a la cultura y no generar conflictos porque su cultura no se parece al del país. También eso, y lo has pintado muy bien, está vinculado a la larga trayectoria de estas puertas abiertas en forma permanente que tiene la Argentina sin ningún tipo de control. No sabemos quién entra a la República Argentina. No hay ningún tipo de control, absolutamente ningún tipo de control. Recién advirtieron que este chico, que no sé por dónde entró, tiene un pasaporte que es, pero a ver, que es más falsa que promesa de kirchnerismo. Es decir, ¿cómo hacemos, cómo pasó ese pasaporte a través de los sistemas de contralor? Entonces creo que es una falla tan grande la que está pasando, que también tiene mucho que ver, lo que dijiste bien, Torello, con no hemos controlado la inmigración argentina, ni la inmigración ni la emigración argentina. Los chicos venezolanos, me llama la atención porque la mayoría de los chicos que atienden los automóviles club son venezolanos. No vas a encontrar un venezolano pidiendo limosna, pero vas a encontrar un montón de argentinos que si le tiras una pala salen a correr, ¿no? Entonces es complicado, y yo entiendo que también es complicado para mí, que le hemos pegado con todas las trompadas posibles, pero también reconozcamos que creo que hoy el peronismo, tanto el peronismo kirchnerismo como el otro, ¿no?, que huelen sangre, ¿no?, y el peronismo es especialista en oler sangre, y creo que utilizan incluso esta situación de desgracia momentánea, esperemos que sea así, para no dar una conversación, no sentarse a una mesa de diálogo, porque les conviene, porque a ellos la confrontación, el país desestabilizado, este chico tiene nada, ¿no? Es decir, el señor presidente desestabilizado, creo que es agua para el molino el kirchnerismo. No sé qué opinas, pero creo que por ahí pasa también un poco la cosa. Sí, yo creo que es cuanto peor mejor. Ellos quieren que mientras más caos haya, mejor, porque ellos, fíjate que nunca tienen una propuesta de país. Le dicen la industria, el trabajador, que es lo que decía Perón hace 80 años, 90 años, qué sé yo, hace un montón. Que todos queremos eso, pero para eso necesitas tener una economía sólida. Para mí el error que comete Milei es ser tan duro en su ideología, tan dogmático, que no puede correrse de lo que dijo en su momento, y porque cree que es mostrar un signo de debilidad. Yo creo que no es mostrar un signo de debilidad, al contrario, creo que es ser pragmático para poder llevar adelante su plan. Yo me siento todos los años acá en el escritorio con mi ingeniero agrónomo, y estamos 1 o 2 días planificando toda la campaña, cómo va a venir. Y después, claro, acá en el Excel, en el escritorio, sale todo bárbaro. Pero después van pasando cosas, y uno tiene que ir modificando, y bueno, y entonces iba a hacer esto, pero no lo puedo hacer porque ahora, pese a que me conviene, no lo puedo hacer porque si no, no me sale, o porque pasó esto, porque eso otro, y uno va corrigiendo. Y cuando mira lo que uno inició a lo que uno terminó, si tiene el 70-80% hecho, yo firmo. Tiene que darse por contento. Pero por supuesto, bueno, pero acá parece que el dogmatismo está prohibido. Parece que está prohibido por dogmatismo modificar absolutamente nada. Mira, Pablo, lo tenemos a nuestro querido conductor, dueño, que es Osvaldito Pérez San Martín. Quería poner un pequeño bocadillo antes, un poco sumado, sí, uno de los condóminos. Sí, acá yo soy un usurpador, claro, de todo esto. Pero una cosa sí, que Enrique, quería señalar... No, Osvaldito San Martino. Una cosa que yo sí quería señalar, un poco de la mano de lo que decías vos, hoy lo escuchaba Recalde, ¿no? Y Recalde decía, para una mejor jubilación, perdón, digo, yo los 17 años, 18, no sé cuántos años estuvieron, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué me sorprenden ahora diciendo que van a hacer lo que no hicieron? Recalde, que arruinó a Aerolíneas Argentinas, entre otras cosas, fue uno de los ayudantes. Yo creo que esto son unos caraduras. Aerolíneas. Sí. Aerolínea. Vamos, Argentina. Sí, vamos a preguntarle al profesor San Martino, que es uno de los sabios del programa, ¿cómo está? Buenas tardes, querido Osvaldo, Ricardo Bullerito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Pablo? Veo que empezaste con un segmento de humor, bueno, al calificarme así. Pero bueno, mirá,
sobre el kirchnerismo, ¿qué vamos a agregar? Digamos, nuestra opinión es conocida y la verdad. Se te corta un poco, Osvaldito, no sé dónde estás. Y para que no regrese el kirchnerismo, lo importante es que las fuerzas, digamos, llamémoslas así, en un sentido amplio, republicanas, estén unidas, como bueno, resultado fallida en algún sentido la experiencia de Juntos por el Cambio. Sí. Pero esto lo dijo Andrés Malamud, se lo leí en algún momento, hace un tiempo en Twitter, y Jorge creo que estuvo con él. Sí, Jorge estuvo con Malamud, sí. Ahora justamente lo tengo sentándose acá a mi lado. Ah, bueno. Y yo le leí a Malamud que decía que lo que ha hecho Milei es unificar al peronismo y dividir al no peronismo. Con lo cual, eso lo que hace es facilitar el regreso del kirchnerismo. Esperemos que esto no ocurra, pero esta idea de que el kirchnerismo nunca, bueno, es un eslogan bastante vacío, pero para que no regrese esa fuerza política, no basta con lemas así tribuneros, sino que hay que hacer política en el sentido más amplio y más noble de la palabra, que es tratar de unir a los que pueden tener diferencias, pero tienen muchos valores en común, y que son totalmente contrarios a lo del kirchnerismo. Eso no está pasando, se ha fragmentado el campo, llamémoslo así, republicano, y yo creo que Milei tiene una gran responsabilidad en eso, así que me parece que el kirchnerismo nunca más es un desideratum, que además tampoco me gusta esa expresión. Yo que he sido y soy antikirchnerista desde siempre, bueno, y lo soy antiperonista en cualquier sentido, es una fuerza política, y yo lo que espero es ganarle, no decir que nunca más como que hay que exterminarlo. Hay parte de la población que es afecta a esas ideas y es legítimo que participe en la lucha política, ganarle, porque si no parece que se trata de una cuestión más bien autoritaria. Bueno, creo que ya hablé bastante, y si está Jorge, le doy la bienvenida. Le damos la bienvenida, sí, gracias Osvaldo. Gracias Jorge, Osvaldo, gracias tenerte. José y gracias Ricardo, por supuesto. Buenas tardes, don Jorge Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Bienvenido. Pablo Torello y Oves? No, porque usted le queda corto, tiene que tener un apellido mucho más fuerte. Bueno, escuché hablar los Osvaldo, sí, es tal cual. No, la verdad que a veces hacemos el programa y las coincidencias son absolutas, pero bueno, a veces es mejor cuando uno está trabajando con gente con la cual comulga principios que son principios absolutamente republicanos. Una breve anécdota simplemente, cuando era el tema de todo, cuando Patricia decía es todo o es nada, un día tuve una discusión, un cambio de opiniones con Osvaldo, porque él me dijo, mira, a mí me parece que todo puede significar avanzar hacia un totalitarismo. Y esto, cuando me lo dijo, dije, no lo dice en ese sentido, dice que es todo o es nada en el sentido de shock o antigradualismo. Bueno, no se interpreta, o gradualismo, no se interpreta de esa manera, me decía él, y al final la verdad que me convencí que el todo, cuando se dice que vamos por todo, cuando se dice todo o nada, es el famoso vamos por todo que decía Cristina. Y esto hoy se repite en forma permanente, y yo lo dije ya en un programa, si el cajón del peronismo, el clavo, el último cajón del peronismo, del kirchnerismo, a lo largo de nuestra historia desde el 16 de septiembre de 1955, gente con mucha más capacidad, gente más, puedo citar casos, el primero de todos, un presidente que duró muy pocos días por un tema de salud, pero Lonardi, como después Aramburu, como después Frondizi, como después Cilia, como después todos los que se sucedieron, incluso los gobiernos de facto, Onganía, etcétera, Lanuse, no le pudieron clavar el cajón, no le pudieron
poner el último clavo al cajón del peronismo. Yo creo que este señor, que la verdad que en Europa tiene una imagen un tanto que se ha empezado a desdibujar ahora justamente con el tema de su hermana, quien llama la pastelera. Repito lo que dicen en todos los círculos, y no estaba hablando yo de que me decían la pastelera el conserje del hotel, sino que esto lo decían en círculos académicos, universitarios y profesionales y políticos, que evidentemente no estaban preparados para gobernar, que evidentemente se encontraron con cajas que son exorbitantes, y bueno, es siempre la tentación del hombre o de la mujer en este caso, para ser bien marcando la diferencia, sufren requiebres. Entonces lo están viendo con cierta preocupación, como ven cierta preocupación este carrusel en que está esta montaña rusa en la que está permanentemente la Argentina. En una de las charlas, una charla muy profunda, dimos con Malamud y después en una con él almorzando a solas, él me dijo, mirá, lo que acaba de decir Osvaldo, que creo que ya lo había dicho en otra oportunidad, no lo dijo recientemente esto, lo había dicho también hace un par de meses atrás, un par de días atrás. Hace un tiempo que el propósito era, en definitiva, él quería sepultar al kirchnerismo. El peronismo es una realidad que no la vamos a poder terminar nunca, porque además expresa un sentimiento de una población, de un sector de la población. Incluso más, cuando nació el PRO, se nutrió de muchos elementos que provenían del peronismo, como el caso, los más notables fueron Santiago de Estrada, Diego Santilli, y muchos otros, el propio Fernando Niembro, al cual me voy a referir ahora por el tema de Esper, que todos ellos provenían del peronismo. El papá de Niembro, Paulino Niembro, había fundado un partido filoperonista que se llamaba, peronista mejor dicho, pero por fuera del justicialismo, que se llama Unión Popular, y él militó en esa fuerza política. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es tratar de terminar con una forma de hacer política populista, y el populismo anida en todos los sectores de la población. Pedro Sánchez es Partido Socialista Obrero Español y es un populista cabal y consumado. Y podemos decir también, qué sé yo, Víctor Orbán en Hungría pasa lo mismo. Entonces, esto se trata de populismo o republicanismo, se trata de gente decente o se trata de piratas. Entonces, bueno, en esto ya estamos viendo, a mí ni en la gente que estaba con nosotros jamás nos acusaron de haber tenido vínculos con el narcotráfico. Y esto también, bueno, otra reflexión de Malamud fue que me dijo, mirá, por favor, muteate, Osvaldo. Sí, perdón, pero sabes que estoy... Sí. Dale. No, pues se va a escuchar una conversación privada y no quiero que a lo mejor esto te pueda comprometer. Comprometer no en el sentido de honestidad, sino en otro sentido. No, mi mamá, que la llama un médico, entonces ya tuvo que atender. Bueno, me parece muy bien, me parece muy bien que te ocupes de esa excelente directora de escuela que es tu madre, que fue tu madre, pero bueno, que en otra época. Bueno, volviendo al tema, me decía Malamud, que me decía, mira, si vos hace una semana, esto fue la semana pasada, para ser más preciso, creo que fue el lunes o el martes de la semana pasada, me decía, mira, si vos esto me lo decías la semana pasada del gobierno, me preguntabas por el gobierno de Milei, te decía que el gobierno de Milei le quedaba muy poca vida, porque si él perdía la elección, como el chico que el juguete nuevo se le rompió, iba a renunciar. Hoy te puedo decir que está en las puertas de no sé si ya lo dije esto acá, hoy te lo digo que después de este espaldarazo de Trump, está en la puerta de ser reelecto en el 27. Pero volviendo a este tema, ahora lo retomo, y esto va por mi cuenta, no por cuenta de Malamud. Hoy cuando veo, no sé, en algún momento del día creo que lo escuché por radio a Lucas Liach, que me merece el mayor de los respetos como economista, y reveló su preocupación. Revela su preocupación porque tampoco se puede estar a los saltos en 1.200, después a 700, después a 1.100, después el dólar que no debe saber el precio que tiene. Esto que pasó con el campo, que seguramente lo va a explicitar mucho mejor Pablo que yo, también es otra. Es como, parecería que fueran, que estuvieran retumbando las voces del plan Platita, con esto ahora de que se le hace a los jubilados un descuento en algunas cadenas de supermercados y que puede llegar, dice Adorni, hasta 120.000 pesos. Y a la gente ya se le toma el pelo. Parémosla con esto, hablemosle con sinceridad. Entonces yo creo, y con esto concluyo con el tema de Esper,
¿Y por qué hablé justamente de Fernando Niembro? Porque cuando Fernando Niembro era el primer candidato a diputado nuestro por el PRO, sigo diciendo nuestro por el PRO porque sigo perteneciendo al PRO y como dijo el otro día, me dijo Vidal, estás cada día más amarillo en el sentido no de la prensa amarilla, sino en el sentido de lo que el color que nos identifica. Fernando Niembro tuvo una acusación, no me acuerdo bien, a lo mejor vos, Pablo, te acordás mejor, pero creo que era vinculada con algo de espionaje. No. ¿De qué era? De publicidad. No, era una... Sí, de publicidad. Sí. Fernando Niembro podría haber peleado porque en la Argentina es como esa película que recomiendo que la vean, Cobado. Cobado es una película donde el senador que lo había nombrado un empleado público que sufría muchos avatares le decía no renuncio, y no, en la Argentina nadie renuncia. Hoy me lo preguntaron por Rey, me dice, ¿por qué no renuncian? Porque nadie renuncia, porque lo que falta en la Argentina sobre inescrupulosidad y falta de dignidad. Il posto fisso non si renuncia. Non se renuncia. ¿La viste vos? Es buenísima. Sí. Yo la vi 2 veces. No, es espectacular. Véanla porque es espectacular. Las peripecias del tipo para renunciar. Y al final triunfa él, triunfa la burocracia. No, es patético. Chico lo único que sabía hacer había copiado del padre que ponía sellos. Él de chico le imitaba al padre que le trajo una almohadilla y ponía sellos. Ella toda su aspiración en la vida. Bastante pobre el horizonte que tenía. Pero vamos de vuelta a este tema. Cuando le pasó esto a Fernando Niembro, ¿qué es lo que hizo Fernando Niembro? A quien yo, al principio por ahí, tenía algún remilgo, un día se lo dije a él, por su pasado peronista, esto de etiquetar hacia la gente. Cuando vi la actitud de Fernando Niembro, yo dije, así actúa un hombre de bien. Cuando se puso en tela de juicio su honorabilidad, que después quedó demostrado que no había incurrido en ningún tipo de ilícito ni algo una negociación incompatible con la función pública, pero en el momento que fue acusado, en el momento que fue denunciado para no perjudicar la campaña electoral de Mauricio Macri, nadie le pidió la renuncia, él fue y lo hizo. Están diciendo que es un chisme de peluquería. Yo creo, y hay muchas voces que hablan, y yo recuerdo a alguien que en algún momento dijo que integraba la fuerza política con él, que dijo que había habido compra de candidaturas en ese partido, que creo que se llamaba, bueno, no quiero, sí, me acuerdo cómo se llama, pero no quiero meterlo en el baile a los titulares o los miembros de la comisión directiva de ese partido, porque no me consta que haya sido cierto, pero me lo comentaron. También lo había comentado Bloomberg, el ingeniero Bloomberg en su momento, que hubo compra de candidaturas y que en todos aparecía como el que factotum de que estaba en las transacciones esas mercantiles vinculadas con las candidaturas, Esper. Entonces yo creo que si Esper tiene que presentar a la justicia, estar a derecho, y decir, bueno, investiguenme, que es la mejor manera Jorge, de hacerlo. Perdón, esto de peluquería o no, ahora acá no es un rumor, una versión, está en una causa penal en los Estados Unidos, donde aparece que él recibió $200.000 de este narcotraficante. Entonces, el partido. Si esto es así, o el partido, si esto es así, pero él tiene que no solo ante la justicia, sino ante la opinión pública, porque es candidato y primer candidato a diputado nacional por un partido, tiene que decir si esto es cierto o no, y si es cierto en qué carácter lo recibió, si no, diga que es falso, pero él se ha escondido, no dice nada. Entonces, si no dice nada, con el correr de las horas uno tiende a pensar que esto es verosímil. Es lo mismo que pasó con el caso de los audios de Españolo. Pasaban los días y el gobierno no decía nada. Entonces, crece eso que es simplemente una versión, crece. Acá es más que una versión, porque acá es una información que surge de una causa penal. No, que el kirchnerismo genera... no, bueno, maneja a los jueces de Estados Unidos también el kirchnerismo. Bueno, ya parece excesivo. Entonces... tiene que pronunciarse categóricamente por sí o por no acerca de esa versión. También, Patricia. Estamos de acuerdo y quiero avisarle que son 18:32. Ah, bien.
Tenemos Chao. que ir a, claro, tenemos Vino, que ir perdón, discúlpenme, había hace muchos años había una persona que se llamaba Tato, que era la encargada de la censura. Sí, señor. Volvió Tato muy bien. Tiene razón, Torello. Miguel Paulino Tato. Miguel Paulino Tato. Tiene razón el señor Torello. El Tato malo, a diferencia de Mauricio Borenstein, que era el Tato bueno, Tato Borenstein. Sí, Bueno, señor. pero hay que cumplir con la ley y con las normas. Y el señor Pablo Torello, a los otros tres que somos abogados, el productor agropecuario, nos enseña el cumplimiento de las normas. Pausa. Vamos a la Estamos noticia. la biología. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Godard diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuando asumí les dije que si queríamos cambiar el país de forma definitiva, necesitábamos hacerlo de raíz. Soy José Luis Espert, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir: o cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Seguimos en Entre Ustedes y Nosotros. Buenas tardes. No saludé cuando, bastante maleducado de mi parte, cuando accedí a la transmisión. El doctor Bulleri asiente con la cabeza, con lo cual está reiterando mi concepción de mi poca falta de urbanidad cuando ingresé. ¿Está el doctor Torello, Pablo? Doctor ingeniero y filósofo. Pablo Torello es productor agropecuario. Ni doctor, ni ingeniero, ni profesor, ni nada. No usurpo títulos porque no los tengo. Bueno, vamos a el mejor título que tiene es de ser un tipo laburante y honesto. Y dicho esto, empieza ahora el capítulo de El Canal Rural. Bueno,
Termino no, porque no, cuando vos dijiste ir a la pausa y todos te acatamos, te obedecimos, vos dijiste sí, nosotros decimos hacemos cumplir la ley, que a veces los abogados no la cumplen, o no la cumplimos, y vos decís algo de la genética. No dije eso. No, Dije que los abogados no, yo digo que vos... Cumplimos con la ley de la biología, dije. Ah, la ley de la biología, por eso. Como dijiste algo de biología o de genética, yo quería que le agregaras eso, la ley de la biología. Bueno, terminando con el capítulo de Esper, yo creo que aparte fueron muy fuertes las declaraciones de Patricia Bullrich, que hay que aclarar la situación ya, si alguien está vinculado, después se retractó, porque en un primer momento dijo que estaba vinculado, cuando una periodista, que fue Débora Plaja, no sé quién le preguntó, le dijo, pero está dando por sentado. No, si estuviera supuestamente involucrado. A veces la verborragia de esta buena señora le hace fallar algunas cosas que dice. Pero bueno, lo que me interesaría, porque uno lo entiende porque yo aprendí mucho de esto gracias a Pablo Torello, el tema del campo, de los humedales, por ejemplo, de muchas cosas que se decían de todo el tema del cambio climático, de los fertilizantes, y aprendí muchísimo al lado de él, porque aparte siempre, y no lo digo por ser halagador a sus oídos, siempre lo dice con sentido común, o sea, no se va ni de un lado ni para el otro. Y cuando se habla del campo, y algunos le decía, pero ganan demasiado, sí, podemos ganar demasiado, pero el trabajo que se hace en el campo está sometido muchas veces a situaciones aleatorias, empezando por el clima. En estos días, y yo lo llamé así un poco también de plan platita, el tema de la eliminación de las retenciones en forma temporal, por supuesto, para que la gente, productor agropecuario, pudiera liquidar la cosecha. Y la primera pregunta que te hago es la siguiente: ¿quién se beneficia? O explica para la audiencia cómo es el tema: vos cosechás, vos sembrás, vos cosechás, y después el grano, sea maíz, trigo, soja, eso, ¿qué curso va siguiendo y quiénes son los que después se benefician, quizás más que el productor agropecuario, las cerealeras, que son las que exportan? Explica bien esto en una forma mucho más mejor expresada que lo que estoy haciendo yo, de forma muy rudimentaria, por cierto, y por el otro lado también en un lenguaje que la gente entienda, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente. Argentina es el único país que grava sus exportaciones con estos niveles de derecho de exportación, mal llamadas retenciones. Son derechos de exportación. Son altísimos, son del 26% en soja hoy. Argentina, el 60% del ingreso de dólares responde al sector agropecuario y sus cadenas. Y el 90% de la balanza comercial es a causa del sector agropecuario. Por eso es tan importante en cuanto a dólares. Y por eso a los gobiernos que nos animan a bajar el gasto, no nos olvidemos que Kirchner Néstor pasó de 25% del PBI al 44% del PBI, el gasto público. Entonces, ahora hay que bajar. Lo que pasó con esto, en línea así para simple, fue el gobierno bajó temporalmente los derechos de exportación por unos 40 días, eran más o menos, o 7.000 millones de dólares, lo que se llegara antes. Al bajarlos a cero, autorizó a los exportadores a hacer algo que normalmente no se hace, que es poder hacer declaraciones juradas de ventas al exterior con anticipación sin tener comprada la mercadería. Entonces, ¿qué hizo la exportación? Anotó todas esas declaraciones juradas de ventas al exterior con retención cero. Cuando llegaron a los 7.000 millones de dólares, que en una maniobra con las exportadoras, bancos, etcétera, etcétera, se le arrimaron los 7.000, para hacer, creo que falta un poquito para que lleguen, pero ponele que sean los 7.000, se levantó, ya volvieron a 26% los derechos de exportación. Por lo tanto, tenés al exportador vendido $400 la soja, y ahora volvés a tener las retenciones del 26, por lo tanto tendría que pagarle $300 al productor, que era lo que le pagaban 100. 400 y 300. ¿Qué hace el exportador? De esos $100, que son la baja de retenciones,
le da 50 al productor y se queda con 50 él por haber traído la plata. Y eso es lo que estamos hoy viendo. Por eso el gobierno dice, hay una mejora al productor. Sí, pero no es del 0% de retención. Y esto benefició a una exportadora que las exportaciones argentinas son de alrededor de 90 millones, las exportadoras ganan $5 por tonelada, 6, 4. Ese es el negocio de las exportadoras. Bueno, hoy tienen un negocio de 12 millones de toneladas por $40, 500, 600 millones de dólares. O sea, van a duplicar en una sola operación la ganancia de todo el año de la exportación de la Argentina. Entonces, no es verdad que el productor ha sido castigado, ha sido beneficiado con la mitad de la baja de derecho de exportación, en líneas generales, y la otra mitad se lo llevan los exportadores, pero esto tiene un costo que al Estado, por los derechos de exportación que hubiera cobrado eso, eran 1.500 millones de dólares. Yo no sé si fue muy complicado, pero sí se entendió bien. Pero de la mejora, la mitad va al productor, la mitad va al exportador. El Estado pierde 1.500 millones de dólares, pero le ingresan 7.000 millones de dólares que calmaron todo el despelote de la semana pasada, el despelote financiero, pero que aparentemente no ha alcanzado porque esta semana empezamos a tener lo mismo. Entonces, no es cierto cuando el gobierno dice que hay retención cero. Hubo retención cero 3 días para los exportadores. Para los productores esa retención fue del 12-13%. Bajó, sí, bajó, es cierto. ¿Tuvo un beneficio el productor? Sí, no todos, solamente los sojeros y los que le quedaban soja. Así que más o menos en líneas generales ese sería el panorama. Pregúntame si no se entendió algo. No, se entendió perfecto. Cuando hablas, se entendió perfecto, pero quiero aclarar un par de puntos. Igual, quizás a lo mejor porque no es que no quedara claro, sino porque a lo mejor yo no lo entendí bien. El 26% de los derechos de exportación, que bien dicho decís vos, son derechos de exportación, más llamados retenciones, el 26% es en la soja. Es en la soja, sí, que es la mayoría de lo que se vendió ahora, porque el 75% de los derechos de exportación son sobre la soja. El 25% restante es maíz, trigo, carne, leche ya no tiene más. Pero lo importante del derecho de exportación, lo grueso del derecho de exportación es soja. Nosotros producimos más o menos 50 millones de toneladas de soja, al 33%, que era lo que normalmente tuvimos durante un año de Milei y los 4 años el 33% de 50 millones son casi 18 millones. Claro. 18 millones a $400 son 4 por 1, 4 por 8, 32. O sea, la soja significa, en líneas generales, 7.200 millones de dólares de derecho de exportación. A eso tenía que sumarle el maíz, el trigo, el girasol, el sorgo, la leche, la carne, que era lo que había en su momento. Hoy leche no tiene, por suerte, economías regionales no tienen, eso ha sido una buena medida del gobierno, pero no termina de mover el amperímetro en cuanto a derecho de exportación. Lo importante es maíz y soja. La pregunta que sigue ahora es, vos en un momento dado dijiste que era como que las cerealeras, sin haber comprado la mercadería aún, la mercadería es el grano, ya tenían como bloqueado, es un poco parecido el sistema a las famosas de GAI. No, en realidad... de GAI era de importación, digo esto al revés, ¿no? Sí, la de declarador jurado de autorización de importación, eso era para que te dejen importar. Sí. Esto es para que vos puedas exportar, porque lo que pasaba antes, cuando había muchas modificaciones de los derechos de exportación, que lo subían, lo bajaban, se sancionó la ley Martínez-Raimonda. Sí. La ley Martínez-Raimonda decía que vos, para cuando declararas tu declaración jurada de derecho de exportación, donde fijabas la alícuota del derecho de exportación, tenías que tener comprada la mercadería, porque si no, ¿qué pasaba? Había una filtración en el Ministerio de Economía que iban a subir los derechos de exportación y venían todas las cerealeras, las exportadoras, y te anotaban montones de toneladas con la alícuota más baja. Y por tener información de adentro, te generaban un quebranto al Estado.
Entonces, se hizo la ley Martínez Raimonda, que obliga a las exportadoras a tener comprada la mercadería y tenerla respaldada con los papeles de compra y todo. En nuestro gobierno, Jorge, eso pasó en 2018, cuando Mauricio subió los derechos de exportación de maíz y trigo a $4 por dólar, y nuestro ministro porque la autoridad de aplicación es el Ministerio de Agricultura, nuestro ministro de Agricultura, Luis Miguel Echeverri, y su secretario, su jefe de gabinete, Santiago del Solar, obviamente con Jesús Silveira, que era el subsecretario de Mercados Internacionales, actuaron como tenían que actuar y les hicieron desanotar 5 millones de toneladas a las exportadoras porque no tenían respaldo de la mercadería, no tenían comprado. El gobierno, esta vuelta, dice que esto no es suba de derecho, que es baja de derecho de exportación. Que a los efectos de la condición es exactamente lo mismo, porque terminan sacándole el 50% de la mejora a los productores. O sea, entiendo la desesperación del gobierno de hacer esta jugada. Es una mala jugada que salvó las papas porque se incendiaba el plan económico. Entonces, desde ese lugar lo entiendo. Estuvo muy mal hecho. Y siguen las preguntas. Está claro que mientras estás hablando yo estoy como un alumno, me siento como un alumno en el banco, en el primer banco, donde voy anotando todo, ¿no? 25 a 44% del PBI, del porcentaje del gasto público en el PBI creció con Néstor. De la balanza, sí. Sí, de los 3 días sin... Bueno, esto ya lo tengo, ya es bueno reiterarlo, como dice Mirta Grana, el público siempre se renueva, pero esto que vos decís permanentemente, que el 60%, el 90% de la balanza comercial corresponde al sector agropecuario, también es bueno machacarlo. La ley Martínez Raimonda, no te pido un número preciso, pero ¿en qué época se sancionó? ¿Puede ser el gobierno de...? Eso fue la época de la Rúa, me parece. ¿De la Rúa o Menem? Me parece que había sido... Ah, sí. Me parece que había sido, pero no lo digo sin seguridad. Yo tampoco lo tengo claro. Tengo claro de la Rúa, pero no tengo claro la ley. Pero acá le preguntamos a Groco. A Groco, al chat GPT, a ver quién le gana a quién. ¿Qué año fue la ley? Esto para que la gente sea... Para que se den cuenta que transmitimos en vivo. Esto es en vivo, sí. Sí, un esfuerzo de producción. La ley Martínez Raimonda, querido chat GPT, ¿cuándo se sancionó? Me mira atónito nuestro productor. Refinando la búsqueda, me pone acá. No, lo escuchó mal. Lo que pasa que, a ver, si yo no me equivoco, Osvaldo San Martino por ahí me ayuda. Ojo que no sé si hubo 2 leyes Martínez Raimonda, porque hubo una ley muy famosa. La primera Martínez y la segunda Raimonda. Muy bien, Osvaldo San Martino. Estaba hablando con el chat. Señores, la ley Martínez Raimonda, oficialmente la ley 24283, fue sancionada el 24 de noviembre de 1993 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de diciembre. Ah, no, en la época de Menem, tenés razón. Sí. 24.283. Podía ser también de la Rúa, no importa. De la Rúa, sí, no importa. En el 93. Lo importante es que esa ley, nuestro gobierno la cumplió. O sea que la cerealera tenía que tener comprada la mercadería cuando quería acceder a el beneficio de la eliminación del derecho de exportación, por ejemplo. Es más o menos así. Lo que pasa que eso era para subas de derecho de exportación. En este caso hubo una baja. ¿La ley aclaraba que era para subas? No. Lo que... A ver... la ley era general, que yo recuerde, no era una ley específica, salvo que se refieran... No era específica sobre el sector agropecuario, o era una ley general en caso de obligaciones que se tornaban demasiado onerosas, quizás estamos hablando de 2 leyes Martínez Raimonda distintas, como dice Ricardo. Sí, claro, el tema es que hay una ley Martínez Raimonda que se inauguró
a consecuencia del anatocismo que había. En esa pensaba yo, claro. Claro. Con las deudas, en el cual decía claramente que cuando uno debía una deuda por algo, esto no podía confiscar todo el resto del patrimonio del deudor. Esto es lo que decía la ley. Era hipotecario, sí, con los créditos hipotecarios. Esa es la del 93. Y después la de granos debe ser la otra. Por eso dije claramente, demostrando una sapiencia desconocida, que creo que había dos Martínez Raimundo. Tenés razón. Yo conocía la general, digamos, no la vinculada al sector. Cada uno conoce su métier. Sí, su salida también, bien. Bueno, pero yo le preguntaría, ya que está el doctor, que es el dueño de casa, ¿cómo vio Europa? Estuvo en Europa trabajando para nosotros en un esfuerzo de producción extraordinario. Fue enviado a Europa a recolectar toda una serie de investigaciones, no nos contó nada al aire cuando quedan menos de 7 minutos de programa, doctor Enrique. Porque lo importante no es lo que yo haga, sino lo que ustedes dicen. Para que el alumno Enrique anote lo último, la ley Martínez Raimundo es una normativa argentina que regula las exportaciones de granos y obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declarar las ventas al exterior. Fue aprobada en 2007, modificada en 2008. Y ahora que nos cuente cómo le fue en Europa. Perdón, 2007-2008, en el gobierno de los innombrables. Así es. Por demora. Pero es una buena ley, porque si no concentraba una ganancia extraordinaria en 6 exportadores. No, está bien. Está bien. Está buena. No, por eso vamos a lo que decimos siempre, no todo lo que se hizo, no seamos adanísticos, que cuando llegamos al poder empieza la etapa fundacional. La anoté, ¿qué número es esa ley? Ahí ya la ley nueva, porque anoté, la otra era 24283. Bueno, después lo busco. No te preocupes, Pablo. Nos quedan menos de 6 minutos de programa, no importa. Avanzamos. Jorge, aprovechá tus minutos para contarnos algo de tu experiencia europea. De algo sí. Muy convulsionado todo, un mundo, la verdad, desconcertado totalmente, porque vos ves manifestaciones permanentemente en las calles de España, particularmente de Madrid, porque en el interior no ves Sevilla, Málaga, otros lugares donde estuve, no ves ese tipo de manifestaciones, pero sí las ves en forma bastante contundente. La principal fue, yo creo que era la principal, pero después hubo otra muy importante, la de Palestina, cuando interrumpieron la Vuelta Ciclística de España, una competencia que, como la Vuelta de Italia, el Giro italiano, son competencias ciclísticas centenarias, por parte de militantes palestinos que estaban alentados por el gobierno del PSOE, del gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un hipócrita total, contrariamente a lo que dice un amigo mío que creo que está por acá en el estudio, ha llegado recién, el doctor Domínguez. Muchas veces dice que él no habla de política en un país donde no paga impuestos. Entiendo que es así, pero entiendo también que en un mundo globalizado hay como cimbronazos que pueden sacudir las estructuras de otros países. Esta marcha fue bastante numerosa, pero el domingo pasado me llamó la atención porque había, mientras me preparaba, después eso se lo cuento porque es la parte a lo mejor más divertida de esto, cuando me preparaba, invitado por unos amigos míos del Atlético de Madrid, pese a que pagué la entrada, que por cierto es bastante salada, fui a ver el partido Atlético Madrid-Real Madrid en el Campo Nuevo, en el Wanda Arena del Atlético. Pero mientras estaba por ir ahí, en la Gran Vía había una manifestación tremenda de punta a punta. Y como vi que era gente ruidosa, pero gente con aspecto muy civilizado, obviamente eran abogados, algunos de ellos con toga, y me acerqué para preguntarles, reíste Pablo nomás, para preguntarles de qué se trataba el tema. El tema era que, muy enojados con el gobierno de Sánchez, porque dice que Sánchez le garantiza a cualquier inmigrante que llegue, indocumentado o no, todos los beneficios sociales, incluso vivienda. Hago acotación, en Madrid no hay villas de emergencia, hay complejos impresionantes de edificios de vivienda económica, pero vivienda muy sólida, muy confortable. Busqué, porque recorrí bastante, y busqué en Madrid a ver si no me estaban mintiendo, no encontré un solo barrio de emergencia. Sí encontré gente que dormía en cartón, en cajas de cartón,
grandes en uno de los 4 lados del rectángulo que forma la Plaza Mayor bajo las arcadas, todas las noches. Pero bueno, con una enorme seguridad. Volviendo a estas manifestaciones, que consistía la misma, era que los abogados que están pagando en distintas mutualidades de todo el país, porque había bandera de Cataluña, el País Vasco, etcétera, están cobrando cuando se jubilan una jubilación de 300 euros. Jubilación de 300 euros, que por cierto es bastante magra, y quieren que todo lo que recaudaron esas mutualidades pase al Estado, a diferencia del proceso nuestro, del proceso que, bueno, a mí me tocó encabezar con Casaba, que era la liquidación y la devolución a los legítimos dueños, a los aportantes, de lo que habían para lo que habían contribuido. Ellos quieren pasar al Estado porque la jubilación mínima que garantiza el Estado español es de 1.000 euros mensuales, siempre cuando vos hayas hecho todos los aportes en legal tiempo y forma. En eso sí son bastante rigurosos, porque como ya sabemos, y me lo dijo muy simpáticamente un destacadísimo ex canciller español, ya jubilado, que me dijo, pues nosotros tenemos la suerte que no manejamos la maquinita de emitir billetes, sino que la maneja Bruselas. Y esto es sumamente importante, porque si la manejáramos nosotros, o los italianos, sería gravísimo porque la inflación sería galopante. Por eso tienen niveles mínimos de inflación. Y entonces la pregunta mía fue, tuvimos la desgracia que la inmigración, los que querían manejar la maquinita de billetes vinieron todos a la Argentina, y por eso tenemos esa tradición nefasta que no se pudo aplicar acá, y por eso tienen las finanzas ordenadas. Están muy mal en cuanto al tema político, en cuanto al tema del PSOE, que la verdad que ha sido un gobierno que es un desastre, una muy buena administración de Díaz Ayuso en la ciudad de la comunidad, mejor dicho, de Madrid, no del ayuntamiento, y mucha seguridad. Yo vi en las calles, con los subtes que funcionan impecablemente bien, con agentes de seguridad en todas las estaciones, a cualquier hora, hasta la 1 de la mañana. Eso es algo que se tendría que copiar acá. El subte te lleva a la puerta del estadio. Yendo al tema del estadio, fue una fiesta realmente y un orgullo, creo que se lo mandé en algún video, para los argentinos que estábamos presenciando por la destacada actuación que tuvieron nuestros compatriotas Juliano Simeone y Julián Álvarez, y también Nicolás González. El Atlético de Madrid, la verdad que fue una fiesta, y fue una fiesta en las tribunas también, con mucho orden, tanto la entrada como la salida. Imagínense que uno toma el subte en la puerta del estadio, y esto me pasó también en el Bernabéu. Esto es algo que deberíamos nosotros aprender, que es la base de todo, que es la educación, el respeto al prójimo, y sobre todo generar una convivencia pacífica. Me hicieron hablar, lo quería dejar hablar todo el tiempo a Pablo, pero o a Osvaldo, que sea. Y ahora hablo yo. Sí, señores, siendo las 19 horas, nos vamos, nos los esperamos para la próxima, de la misma hora, en el mismo lugar, y seremos los mismos. Gracias, chau. Chau. Un abrazo. El próximo miércoles, si Dios quiere.